Hola, bienvenidos a Dentro del Laberinto. En el capítulo 1 hablamos del Mar Menor y del problema medioambiental que arrastra desde hace años. En este capítulo 2 vamos a hablar del Minotauro, un mito de la Grecia clásica que aparentemente nada tiene que ver con el Mar Menor, pero que si miramos bien, puede que encontremos una relación entre el mito y el mar. Voy a intentar contaros brevemente la historia del Minotauro. Para ello, tenemos que trasladarnos a la isla de Creta, en la Grecia antigua. El rey Minos disputa la corona de la isla a sus hermanos Radamantis y Sarpedón. No podemos olvidar que los tres son hijos de Europa y del dios Zeus. Minos pide ayuda para derrotar a sus hermanos al rey Poseidón, y este pues le dice que sí, que muy bien, que le va a ayudar a ser el rey de la isla de Creta. A cambio, Poseidón le pide al rey un sacrificio y una ofrenda en honor de los dioses. Para ello le envía un toro blanco. Y ahí empieza el problema, porque cuando el rey ve el toro, se da cuenta de que es el mejor toro que ha tenido nunca, y es el mejor toro de todos los que hay en Creta. ¿Cómo voy a sacrificar este toro tan estupendo? Para mis vacas es el mejor. ¿Qué más le da a Poseidón? ¿Qué más le da a los dioses? Total, lo que hay que hacer es un sacrificio y una ofrenda. Pues voy a matar a un toro que tengo aquí, a otro toro blanco, y Poseidón tampoco se va a enterar. Yo cumplo con mi promesa y cumplo con los dioses. En el frontispicio del templo de Apolo en Delfos hay una frase que dice: «Conócete a ti mismo». ¿Cómo podemos entender esta frase en un tiempo en el que la psicología pues todavía no se había inventado, todavía no existía la psicología? Ese «conócete a ti mismo» podemos entenderlo en el sentido de conoce tus límites como humano. No trates nunca de ser igual a los dioses. Escucha sus mandatos, no desobedezca nunca a los dioses. Y eso fue lo que el rey Minos hizo. Desobedeció el mandato de Poseidón. Esa frase forma parte de un poema más amplio. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Parece ser que el rey Minos nunca estuvo en Delfos y no conocía la frase «conócete a ti mismo», «conoce tus límites». Y si la conocía, pues tampoco hizo mucho caso. Porque cuando vio el toro, ese toro blanco, tan estupendo, pues se olvidó de la frase. Claro, el toro, ¿qué representaba? El toro significaba dinero, significaba comercio y significaba poder. Más poder para el rey. Nadie tenía un toro como ese. Por tanto, desobedeció a Poseidón.
pensando que Poseidón pues tampoco se iba a dar cuenta. Y así ocurrió. En un principio no pasó nada, pero todo empezó a ocurrir, porque la venganza de Poseidón fue sutil, fue cruel y sutil. Pasífae, la mujer del rey Minos, cuando vio el toro, se quedó fascinada con él. Perdía los vientos cada vez que lo veía, se desataba cada vez que lo veía. No dormía, no descansaba, estaba obsesionada con el toro. Y entonces, aprovechando que en la isla estaba Dédalo, Dédalo era un griego que, huyendo de Atenas, recaló en la isla de Creta. Pasífae le cuenta su problema a Dédalo y él se lo soluciona y construye una vaca de madera tan bien hecha que nadie la diferenciaba de una vaca real. Esa vaca tenía una particularidad, y es que dentro se podía meter Pasífae, y así lo hizo. Pasífae se metió dentro de la vaca, dejaron la vaca en el campo, y cuando el toro la vio, pues no se le ocurrió otra cosa que subir encima de ella, porque era la mejor vaca que había allí. De esa manera, el toro montó a Pasífae. Y Pasífae, la pasión de Pasífae se calmó, por fin se calmó, y ya por fin pudo dormir tranquila por la noche. Aparentemente nada pasó, Minos no se enteró de lo que había ocurrido, pero Pasífae quedó embarazada del toro. Y 9 meses después dio a luz al Minotauro, un monstruo con cabeza y rabo de toro y cuerpo de hombre. Claro, cuando el rey ve al Minotauro, se da cuenta que esa ha sido la venganza de Poseidón y trata de solucionar el problema, porque era una vergüenza. ¿Cómo le muestra ese toro al pueblo? ¿Cómo muestra ese toro públicamente, ese Minotauro públicamente? Entonces le ordena a Dédalo que construya un laberinto de tal manera que, metiendo allí al Minotauro, no pueda salir nunca. Y así lo hizo Dédalo, construyó un laberinto tan perfecto que incluso a él le costó trabajo salir de allí el último día. Minos pensó que ocultando al Minotauro el problema estaba resuelto. Cumplida la venganza de Poseidón, él podía continuar acumulando poder y riquezas. Pero la historia no termina ahí, porque el Minotauro se alimentaba de seres humanos, necesitaba comer carne humana. Para alimentar al Minotauro, Minos impuso el castigo a la ciudad de Atenas de tener que enviarle todos los años un barco con 7 doncellas y 7 jóvenes. Es así como aparece en la historia Teseo, hijo del rey de Atenas, que decide viajar a Creta en el barco para matar al Minotauro y liberar a su pueblo de ese pago tan cruel. Ariadna, la hija del rey Minos, cuando ve a Teseo, se queda locamente enamorada de él y le promete ayudarle a salir del laberinto después de matar al Minotauro. A cambio de eso, tendría que llevarla con ella a Atenas. Ariadna entonces entrega un ovillo de lana a Teseo, que tira de él hasta meterse en el laberinto y llegar al Minotauro. Lo mata y después, sencillamente para salir, solo tenía que seguir el hilo de lana hasta llegar al otro extremo donde le esperaba Ariadna para huir en el barco. La historia del Minotauro no termina con su muerte, sino que es mucho más larga. Resumiendo, digamos que Teseo y Ariadna se van en el barco y cuando llegan a la isla de Naxos se separan. Teseo la abandona y pone rumbo en su barco hacia Atenas. Ariadna se queda en la isla de Naxos hasta que pasa por allí el dios Dioniso, que al verla se queda prendado de ella y finalmente se acaban casando. Por su parte, el rey Minos se entera de toda la trama y quiere matar a Dédalo, que sabe que el rey lo está buscando para matarlo. Se construye unas alas como las de un pájaro y huye volando con su hijo Ícaro hacia la isla de Sicilia.
Finalmente, el rey llega a la isla de Sicilia en busca de Dédalo y allí muere. Bien, llegados a este punto, es importante que nos paremos a reflexionar sobre lo que son los mitos. Porque para nosotros, personajes del siglo XXI, el mito es algo irreal. Sabemos con claridad que no existieron nunca los mitos egipcios, sumerios o griegos. Por tanto, los descalificamos y les damos la categoría de cuentos o leyendas. Olvidamos así su carga simbólica y sus enseñanzas que apuntan hacia el interior del ser humano. El contenido simbólico del mito es tan potente que está incrustado en la mente del ser humano de todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos, y cuando digo de todos los tiempos, digo de los de ahora también. Porque podemos observar que dentro de nuestra psique navegan algunos mitos. Por ejemplo, el mito del héroe, el viaje del héroe, lo podemos encontrar en la epopeya de Gilgamesh, en los tiempos de los sumerios, en Heracles, en Teseo, héroes que arriesgando su vida se enfrentan a la adversidad. Teseo lucha contra el Minotauro. Pero si miramos bien, si miramos un poco más allá, veremos que es el mismo mito, es el mismo patrón del Frodo del Señor de los Anillos o del Skywalker de la Guerra de las Galaxias. El mismo esquema de héroe que siguieron personajes como el rey Arturo o Arjuna. Para las sociedades antiguas, el contenido simbólico que contenía el mito transmitía enseñanzas sobre la vida y la naturaleza, así como la necesidad de desarrollar una moralidad que le permitía al hombre enfrentarse a las adversidades y al destino final de la muerte. Los valores que encierra el mito del héroe, humildad, determinación, paciencia, valor, son las armas más importantes que puede llevar para tener que enfrentarse a las pruebas que tiene que superar, que simbolizan, a fin de cuentas, las pruebas que el hombre debe superar en su tránsito por la vida. Para algunos autores, el mito guarda un mensaje sagrado, entendiendo por sagrado aquello que tiene que ver con lo trascendente, con lo atemporal, con lo eterno, con la parte espiritual del ser humano. Voy a recordar en este punto una frase de Joseph Campbell, que se dedicó a estudiar los mitos de todas las culturas, de Asia, de África, de Europa, de América. Joseph Campbell, en su libro El héroe de las mil caras, nos dice: no exageraríamos si dijéramos que el mito es la secreta abertura por la que las energías inagotables del cosmos se vierten hasta cuajar en la manifestación cultural humana. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del ser humano, primitivo e histórico, los descubrimientos más importantes de la ciencia y la tecnología, los mismos sueños que puntean nuestro descanso, brotan como una erupción del anillo primordial y mágico del mito. Los símbolos de la mitología no se fabrican en serie, no se les puede ordenar, inventar ni erradicar de la faz de la tierra. Los produce la psique de manera espontánea y cada uno guarda en su interior, indemne, la fuerza germinal de sus orígenes. Para entender la fuerza del mito, para acercarnos a lo sagrado, es necesario trascender la razón. No quiere decir esto situarnos en un plano irracional, sino situarnos en un plano paralelo a la razón, en el que las energías ocultas del cosmos, lo sagrado,
esté presente. La mente contemporánea ha interpretado la mitología de diversas maneras. Como un empeño primitivo y vacilante de explicar el mundo natural, como el producto de la imaginación poética en los tiempos prehistóricos, mal entendida por las épocas siguientes, como un sueño colectivo, síntoma de las necesidades arquetípicas encastradas en la cima de la psique humana, que dijo Jung, como el vehículo tradicional de las aportaciones metafísicas más hondas del ser humano, y como la palabra de Dios revelada a sus criaturas. La mitología es todas estas cosas. Se la juzga con distinto rasero, dependiendo de cómo la mire el juez. Pues cuando se la analiza, no en términos de lo que es, sino de cómo funciona, de cómo ha servido a la humanidad en el pasado o cómo puede servirnos hoy, la mitología, igual que la vida misma, se pliega a las obsesiones y exigencias del individuo, la raza y la época. En palabras de Joseph Campbell, ya no queda ninguna sociedad como la que los dioses sustentaban en su día. La unidad social no es portadora de contenido religioso, sino una organización político-económica. Sus ideales han dejado de regirse por los hieráticos gestos que hacían visibles sobre la tierra las formas del cielo, y ahora son los del Estado secular, que compite sin tregua y sin escrúpulos por la supremacía y los recursos materiales. Ya no existen sociedades aisladas, cimentadas en el vínculo de los sueños, rodeadas en un horizonte cargado de mitología, salvo para ser explotadas. Hoy en día, todos esos misterios han perdido vigencia. Sus símbolos ya no le interesan a nuestra psique. Hace tiempo que pasó la historia la noción de una ley cósmica a la que sirve toda la existencia y a la que el propio ser humano ha de plegarse. Atrás quedaron los estados místicos iniciales, representados en la vieja astrología, y dicha ley es ahora cosa de cajón aceptada en términos puramente mecánicos. El ideal democrático del individuo dueño de sí mismo, la invención de la máquina de motor y el desarrollo del método científico han transformado la vida humana de tal modo que el universo intemporal de símbolos heredados de la tradición se ha venido abajo. En aciagas y preclaras palabras del Zaratustra de Nietzsche, todos los dioses han muerto. En su libro En busca de la felicidad, mitología y transformación personal, Joseph Campbell nos habla, a su modo de ver, de cuáles son las funciones de la mitología. La primera función de una mitología viva ha consistido tradicionalmente en reconciliar la conciencia con los requisitos de su propia existencia, es decir, con la naturaleza de la vida. Ahora bien, la vida vive de la vida. Su primera ley es: ahora te comeré yo y luego serás tú el que me coma a mí. Algo bastante difícil de asimilar para la conciencia. Esta cuestión de la vida alimentándose de la vida, es decir, de la muerte, lleva en marcha desde mucho antes de que los ojos se abrieran y cobrasen conciencia de lo que estaba ocurriendo. Miles de millones de años antes de la aparición en el universo del Homo sapiens,
Los órganos de la vida habían evolucionado hasta llegar a depender, para su existencia, de la muerte de otros. Estos órganos tienen impulsos de los cuales la conciencia ni siquiera es consciente, y cuando cobra conciencia de ello, se asusta del espanto que acompaña a este asunto de comer o ser comido. Es muy profundo el impacto que provoca en una conciencia sensible el olor de ese monstruo que es la vida. La vida es una presencia espantosa, pero de no ser por ella no estaríamos aquí. La primera de las funciones de cualquier orden mitológico consiste, pues, en reconciliar a la conciencia con este hecho. Esta es la primera función de la mitología, pero no solo se trata de una simple reconciliación de la conciencia con los requisitos de su existencia, sino de una reconciliación amorosa y agradecida por su dulzura. La segunda función de la mitología consiste, pues, en ofrecernos una imagen del cosmos que aliente la sensación de respeto y explique todo aquello con lo que en el universo que nos rodea entramos en contacto. En las sociedades tradicionales, la noción de ley y orden se ven sostenidas por el marco de referencia del orden cosmológico. Por tanto, la tercera función de cualquier orden mitológico consiste, por otra parte, en validar y mantener un cierto sistema sociológico, un sistema de correctos e incorrectos, apropiados e inapropiados, del cual depende la particular unidad social a la que se pertenece para su existencia. En el primer vídeo hemos visto el problema medioambiental que desde hace años sufre el Mar Menor. En el vídeo número 2 hemos conocido el mito del Minotauro y hemos visto la importancia que para las sociedades antiguas, para los pueblos antiguos, tenían los mitos. Hemos entendido así que su papel ayudaba a entender la naturaleza, a aceptar normas sociales y morales, y más importante, a aceptar el destino final de la muerte y la esperanza de una vida mejor. En definitiva, a aceptar el orden del cosmos para unos o el orden de Dios para otros. Como es arriba, es abajo, que decían los herméticos. ¿Cuál es la relación, entonces, entre el mito del Minotauro y el Mar Menor? Dos cosas tan lejanas, tan distantes, un mito clásico y un problema del siglo XXI. Vamos a empezar por el rey Minos. El rey Minos desobedece a Poseidón, desobedece las reglas, las normas, el orden, desobedece a los dioses. El rey Minos no conoce cuáles son sus límites y si los conoce, los rebasa. Él era un rey poderoso, sus barcos navegaban por el Mediterráneo. Entonces, ¿por qué desobedecer? ¿Por qué superar los límites? Solo hay una razón: por avaricia, o en cualquier caso, por codicia. El toro representaba más dinero, más poder, más, acaparar más, tener más. Cuanto más mejor y al menor costo. Ese fue su primer error. El segundo error fue ocultar el problema. Por eso mandó construir un laberinto. Estaba leyendo el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, y fue entonces cuando me di cuenta de que el problema del Mar Menor iba más allá de los nitratos y de los fosfatos, porque el problema del Mar Menor estaba en la mente del ser humano, en lo más profundo de la mente del ser humano. Y ese problema era el mismo que tuvo el rey Minos,
El monstruo del Minotauro lo tenemos todos dentro y es el de la avaricia, el de acaparar, el de tener más y al menor costo. Ese planteamiento choca contra el equilibrio de la naturaleza y pone en peligro el frágil ecosistema del Mar Menor. Por eso se han rebasado los límites, por eso no se respetan las reglas de la naturaleza, porque el Minotauro lo llevamos todos dentro, incrustado dentro de nuestra mente. Y ya nos advirtieron desde la antigüedad, los egipcios, los griegos, incluso dentro de la religión católica, se nos advierte de la avaricia porque es uno de los 7 pecados capitales. En los 90, las medusas se convirtieron en un problema, porque se multiplicaron mucho más de lo normal y llegaban hasta la costa. Su presencia y sus picaduras urticantes molestaban a los bañistas. Para solucionarlo se pusieron redes que impedían su paso. Ahora, en algunas playas aparece ova, ese alga verde que flota en la orilla y que nada bueno presagia. Para solucionar el problema, hay patrullas de trabajadores retirándolas a primera hora de la mañana, antes de que molesten a los bañistas y de que nadie las vea. Si recorréis el Mar Menor en bicicleta, podréis verlas trabajando desde San Pedro del Pinatar hasta La Manga, lo que equivale a decir por todo el litoral. En algunas playas de los pueblos de los Urrutias y los Nietos se han construido pantalanes para evitar los fangos y que la gente se pueda bañar más adentro. Bien es cierto que el Mar Menor es una laguna y siempre hubo un poco de cieno en algunas zonas, pero nunca tanto como hay ahora. Medidas disuasorias para ocultar el problema, para maquillarlo, para disimularlo. La Rambla del Albujón día y noche vierte agua al Mar Menor. Esto no se puede ocultar. Si miramos bien, si nos damos cuenta y miramos un poco más allá, veremos que es la misma solución que adoptó el rey Minos, el laberinto. Un laberinto de medidas para ocultar el problema. El Mar Menor, la naturaleza, nos avisa, nos están avisando, nos están advirtiendo, pero su código, su mensaje nadie lo escucha, nadie lo entiende, y detrás de todos estos síntomas está la advertencia. Conoce tus límites, respeta tus límites. ¿Durante cuánto tiempo podemos mirar hacia otro lado? ¿Cuántos límites más podemos rebasar? El rey Minos después ocultó el problema y para eso construyó el laberinto, que casualmente es lo mismo que pasa con el Mar Menor. Cada uno de los sectores implicados en el problema, la agricultura, el sector turístico, la pesca, cada uno mira hacia ellos mismos nada más, a su propio Minotauro. Pero es que después, desde la administración que debería de poner orden, desde los ayuntamientos, desde el gobierno regional y desde el gobierno nacional, también miran hacia otro lado, también ocultan al Minotauro dentro del laberinto. Al final del mito, el rey Minos muere y para nada le sirve ya ni su poder ni su dinero. Y en este caso, en el caso del Mar Menor, al final, la naturaleza se cobrará su parte y el Mar Menor quedará abandonado a su suerte si nadie pone remedio. Lo que voy a contar ahora no es un mito, sino una realidad. Y es lo que le pasó al Mar de Aral. El Mar de Aral estaba, y fijaos que digo estaba, situado en Asia Central, y era uno de los 4 lagos más grandes del mundo.
Durante los años 60, la Unión Soviética convirtió tierras de secano en regadío. Para ello extrajo agua de los 2 ríos que alimentan el mar de Aral. Después de la desaparición de la Unión Soviética, las repúblicas bañadas por el lago y las repúblicas por las que pasan los ríos que alimentan el mar de Aral no consiguieron ponerse de acuerdo y pusieron en práctica sus propias políticas agrícolas. La consecuencia de todo esto es que el mar de Aral se ha reducido al 10%, es decir, prácticamente ha desaparecido. Y aparte de esto, entre la extracción de agua de los ríos, los proyectos industriales y los vertidos de residuos de fertilizantes al poco que queda, pues lo han convertido en uno de los lagos más contaminados del mundo. Entre todos lo mataron y él solo se murió. Esa frase que decía mi madre, pues la podemos aplicar perfectamente a lo que ha pasado en el mar de Aral y probablemente, esperemos que no, la podamos aplicar algún día al mar Menor si no tomamos medidas. Entre todos lo mataron y él solo se murió. Cuando digo todos, no solo me refiero al sector agrícola, al turístico o al pesquero o a la administración, sino que también me refiero a los ciudadanos que vivimos aquí. ¿Qué podemos hacer para evitar que en el futuro el mar Menor se convierta en un mar sin vida?